Félix. Hola David, buen día, buenas tardes para usted. Muy bien. Pues nada, ya hemos acabado un par de vídeos muy interesantes, me parecen. Los dos, creo que el primero describe muy bien las diferentes posibilidades de monitoreo local y remoto de los equipos. Y el segundo, pues un sistema muy interesante de 90 kVA con acoplamiento en alterna y continua, que es básicamente una de las cosas en las que vamos a hablar hoy. Así que bueno, te paso la palabra para que inicies y adelante. Vale, gracias David. Vamos a abrir la presentación nuestra. Por favor, ¿me pueden confirmar abajo en los comentarios si pueden ver la pantalla? Podemos. Ya, súper. Ahora la pantalla completa. Ok. Ya bueno, hola a todos, muy buenos días y bueno, ante nada, gracias por estar presentes acá en este primer webinar que hacemos con Victron Energy. El primero que seguramente estaremos haciendo de muchos más que estaremos coordinando e informándoles sobre nuevos lanzamientos o soluciones. Bueno, también gracias a David, gracias a Geraldo, Simón que también está allí. Hola Geraldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Entonces, bueno, vamos a partir con la agenda del día de hoy. Bueno, la actividad bastante centrada en, como comentaba David, en lo que es el acoplamiento, funcionamiento de ESS y formas de aprovechar dándole prioridad a la fotovoltaica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir con una pequeña presentación de nosotros, EMAT, quiénes somos, qué estamos haciendo en el mercado chileno. Va a ser el desarrollo del tema, que es, digamos, el plato fuerte de la presentación de hoy. Una ronda de preguntas y respuestas que va a estar al final, pero como comentaba Heraldo al inicio, pueden ir colocándolas en la sección QA de la caja de comentarios y se irán respondiendo. Vamos a pasar después al sorteo, que son básicamente dos preguntas. Esto es por dos accesorios Victron, un monitor de baterías BMW 700 y una interfaz MK3 USB, que bueno, es bastante necesaria para hacer todo este tipo de configuraciones. Y finalizaremos ya la presentación del día. Ya, vamos a partir entonces con nosotros. ¿Quiénes somos? Bueno, EMAT proviene su nombre de Energy Materials. Más adelante vamos a ver el por qué y cómo se fundamenta todo esto. Es una empresa, somos una empresa joven, fundada acá en Chile en el año 2019. Sin embargo, a pesar de lo joven, estamos fuertes y con paso firme, creciendo dentro del mercado y bueno, haciéndonos también cada vez más atentos a lo que está ocurriendo, ¿no? Características, digamos, que nos pueden describir. Tenemos como filosofía One Stop Shop, que obedece un poco también a lo que es el Energy Materials. La idea es que más allá de lo que son los equipos fuertes que por lo general se asocian o se piensan siempre en una instalación, equipos, digamos, inversores o demás, también complementamos con toda la serie de materiales y accesorios que se requieren para una instalación fotovoltaica, tratando de esta forma ofrecer la solución completa. Representantes de fabricantes de reconocimiento mundial, en este caso igual nos acompaña Victron. Soporte técnico y servicio postventa, esto es clave y creo que es una de las cosas que más buscamos reforzar y mantener y transmitir a nuestros clientes, y esto sí solo sí ocurre trabajando con marcas que nos permitan transmitir esa tranquilidad y que nuestros clientes, en este caso instaladores y distribuidores, también lo puedan transmitir a sus clientes finales. Rápida respuesta, ya sea en nuestras bodegas o nosotros haciendo despachos a territorio nacional. Entre los aliados comerciales, esos aliados que, digamos, nos permiten también ese trabajo sólido y pensando en relaciones a largo plazo con nuestros clientes también. Básicamente están Victron, Narada, Fronius One a nivel de equipos, con paneles. Básicamente hemos trabajado con estas marcas que están allí en pantalla. Todos son fabricantes Tier 1, categoría Tier 1. Y a nivel de protecciones estamos con Schneider Electric. Como comentaba, bueno, el nombre Energy Materials es porque no solamente nos enfocamos en lo que son los equipos. Entonces, además que si ya están haciéndose una inversión en buenos equipos, es importante también complementar esa instalación con accesorios o elementos que componen esa instalación que sean de buena calidad. De nada nos sirve tener un equipo de primera gama y usar o no usar protecciones que a veces se ve, o usar cables que no son los adecuados.
Entonces, no pensar en escatimar, siempre pensar en que una instalación debe ser ideada o pensada a durar 10 años aproximadamente. Entonces, en cable tenemos una amplia gama partiendo desde 4 milímetros cuadrados, conectores MS4 de diferentes formas, usos, incluso con puertas fusibles, protecciones de C y AC, en este caso con Victron, y en Schneider tenemos incluso todas las que son normadas por la norma eléctrica chilena, clase A, clase F o superinmunizados, clase AC. Protecciones de red de instalación, también tenemos protecciones RI. A nivel de estructuras de paneles, o sea, igual hay que pensar dónde se van a fijar. Trabajamos a nivel de suelo y a nivel de techo. A nivel de suelo contamos con dos versiones, una en acero galvanizado 100%, en grado 2, y otras que son en aluminio anodizado. Entonces, ambas tienen sus ventajas. La de acero galvanizado nos permite colocar equipos debajo, ambas tienen flexibilidad en cuanto a ajuste de inclinación. Ambos modelos son hincadas a terreno, que de alguna manera facilita también lo que es la instalación. A nivel de estructuras para paneles sobre techo, nosotros contamos con una serie de elementos, accesorios, por decirlo así, para diferentes tipos de techo. Todas las estructuras de aluminio son aluminio anodizado, perdón, para techo son de aluminio anodizado. Tenemos formatos fijos, formatos ajustables, ya sea en triángulos, en bases independientes. A nivel de canalización, tenemos lo que son bandejas portacables, y a nivel de seguridad pasillo técnico, que digamos, esto también ha ido cambiando y se ha ido exigiendo más. Hoy día la norma exige incluso el tema de pasillo técnico, antes era 30 kilowatts, ya vemos 10 kilowatts ahora. Pasillos técnicos en 30 y 45 centímetros de ancho, 100% galvanizados. Bandejas portacable también tenemos dos versiones, ranuradas como las de la imagen que se ve acá, y sellada también con sus tapas respectivamente. Bueno, acá faltó mencionar también, bueno, lo que es tema de seguridad también para el instalador o para las personas que hacen mantenimiento, pensando en el después de todo lo que es línea de vida, también lo tenemos. Como nuevos productos aprovechamos de mencionar el arribo de lo que son baterías Narada, un nuevo, digamos, integrante de la familia EMAT que se integra. Y bueno, estas baterías también van un poco del tema que vamos a hablar hoy, de almacenamiento de energía. Vamos a tener baterías AGM Gel de momento, presentaciones en 12 volt y 2 volt, que por ejemplo son las OPZ-B. Entonces, bueno, al final pueden consultarnos por valores especiales de lanzamiento de estas baterías. Y bueno, ya el tema del día de hoy, que David lo va a comentar mejor, todo lo que son sistemas, ya sean OFRI con acoplamiento DC, híbridos, SS, microredes, incluyendo temas cuando ya hay 100% OFRI que se necesita mantener redundancia con grupo electrógeno, y sistemas ONGRI también. El tema del sorteo, bueno, el sorteo, como para explicar un poquito cómo va a ser 2 preguntas. Vamos a compartir a través de la caja de comentarios allí, vamos a compartir un link finalizando la presentación. El link va a tener 2 preguntas y una caja de datos básicos de contacto. Estas 2 preguntas van asociadas a todo el tema que va a estar David a lo largo explicando. Y bueno, una pregunta va enfocada en el monitor de baterías como premio y otra pregunta va en el MK3. La idea es que todas estas preguntas correctas, luego se hace un sorteo de selección y vamos a publicar quiénes son las personas para después ponernos en contacto y hacerles llegar su premio. Bueno, el quiénes somos, ya lo comentaba, el equipo joven. Y estos son los canales de comunicación que pueden tener con nosotros. Igual al final la presentación será compartida y van a estar nuevamente nuestro correo, nuestra página web, que hoy día está cambiando. El teléfono, nuestra ubicación a nivel de oficinas en Providencia, Santiago, y a nivel de bodegas en San Miguel, que también siempre está abierto a disposición para recibir a nuestros clientes allí, poder ver equipos, poder ver materiales, alguna presentación, digamos, más completa, podemos hacerlas allí. Entonces, eso sería lo que tendríamos. David. ¿Aló? Gracias, Félix. Sí, hago el pase ahora a David, que nos va a iniciar ya con el tema de la presentación. Muy bien. ¿Tienes que dejar de compartir primero? Sí. Haga. Muy bien.
Y como antes, me confirmas, por favor, que estáis viendo mi pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Pues vamos a ello. Hoy lo que vamos a hacer es bueno, explicar un poquito sobre sistemas de almacenamiento con prioridad solar. ¿Ok? Hay diferentes filosofías, hay diferentes maneras de formar estos sistemas. Hay diferentes maneras de llamarles. Hay quien le llama sistemas híbridos, sistemas de almacenamiento, de autoconsumo, microredes. En la mayoría de casos hablamos exactamente del mismo sistema dependiendo de la configuración que le demos y y de los componentes que tengamos disponibles y las fuentes de energía, pues le llamaremos de una manera o de otra. ¿Ok? Pero bueno, es importante el vocabulario cuando se está dentro de una industria. Hoy intentaremos aclarar un poquito algunas de estas cosas. ¿Ok? Como ha mencionado Félix, la presentación mañana en 24 horas os llegará un email de seguimiento con un enlace de Dropbox. Podréis descargar la grabación y podréis descargar la presentación en PDF. Cualquier duda que tengáis a partir de entonces, lo mejor que podéis hacer es contactar con IMAT y ellos os darán el soporte técnico comercial que necesitéis. ¿De acuerdo? Iremos haciendo la presentación. Si hay alguna cosa que no quede muy clara o empiezan a haber muchas cuestiones de algo, interrumpiremos a media presentación o cuando haga falta. Si no, cuando finalicemos la presentación, contestaremos las dudas que tengáis. No os precipitéis mucho porque a lo largo de la presentación muchas veces se resuelven muchas de las dudas. Y si no, las resolveremos al final. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Primero hablamos un poquito qué es el autoconsumo. El autoconsumo pues, es básicamente consumir lo que estamos generando. El problema que aparece es que normalmente nuestros momentos de consumo no coinciden con los de generación fotovoltaica. Y entonces o podemos aprovechar muy poco esa energía o tenemos que encontrar la manera de aprovecharla. ¿Qué ocurre con el consumo directo? Pues que aprovechamos muy poquita parte, toda una gran parte o bien la enviamos a la red de vuelta, si es posible hacer una inyección de excedentes, o si no, podemos enviarla a una batería y almacenarla para utilizarla posteriormente. Es lo que se suele hacer cada vez más comúnmente, a no ser que tengamos sistemas muy grandes. En la mayoría de países, toda la burocracia que implica el vender excedentes cuando tienes una pequeña instalación en casa, en la mayoría de ocasiones no compensa. Con lo cual es más interesante almacenar esa energía en la batería, consumirla cuando la necesitemos y minimizar el uso de la red en la medida de lo posible, hasta el punto de dejarla a no usarla prácticamente nunca, a no ser, más que nada utilizarla como si fuera un generador. Estamos conectados, pero no consumimos nada, a no ser pues, que hayan varios días de baja producción fotovoltaica, porque está nublado, porque llueve, o porque tenemos un consumo superior unos días, porque tenemos unos amigos en casa o cualquier otra circunstancia. ¿Ok? Dependerá ese autoconsumo y dependerá ese uso de la red del tamaño del banco de baterías que tengamos. Si se hace un buen cálculo, se tiene el espacio y la capacidad económica para hacer, se puede hacer con baterías un poquito más grandes y hacer eso que decíamos, de dejar la red prácticamente como de respaldo, o si tenemos baterías un poquito más pequeñas, pues bueno, utilizar un poquito más la red, intentar utilizarla cuando el coste de la energía no es tan costoso. ¿Ok?
Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer para reducir el tamaño de la batería? Pues básicamente estas dos cosas, o conectamos más consumos durante el día para hacer consumo directo. Cada día es más posible hacer eso con los nuevos electrodomésticos que tenemos en casa, muchos de esos controlables por una app, muchos de ellos que se pueden programar para que empiecen a funcionar a determinada hora del día. La otra solución es reduciendo consumos. Entre vosotros y yo, poca gente reduce consumos. Habitualmente lo que ocurre es que cada vez tenemos más consumo en casa. Entonces, bueno, posible es, probable poco. Frente a esto, ¿qué ha aparecido? Pues bueno, esta tendencia del mercado de hacer sistemas de almacenamiento de energía, optimizar las instalaciones haciendo autoconsumo y guardando excedentes en las baterías, inyectando o no excedentes a la red. Eso dependerá de muchas circunstancias, dependerá del tamaño de la instalación, dependerá de los componentes que tengamos, del país de destino del que estemos, donde sea más o menos sencillo vender esos excedentes, más o menos conveniente. ¿Qué características tenemos en estos sistemas? Bueno, Victron, nos podemos decir que todos los inversores cargadores de Victron técnicamente pueden inyectar excedentes a la red. Hay una configuración específica que se llama ESS, Energy Storage System, que lo que hace es estar conectado y sincronizado en todo momento con la red, consumiendo o muy poco o sin apenas consumir nada de esa red, pero siempre preparado para tomar energía si lo necesita. Se tiene tiempos de transición muy rápidos y transiciones mucho más suaves, precisamente por eso, porque estoy conectado, tengo el grifo abierto, pero no estoy consumiendo. ¿Ok? Hay otra opción que se llama el Virtual Switch, que es una opción más on-off, conectado-desconectado a través de comandar el relé de entrada que tenemos en el equipo. Es otra opción. A mí me gusta más la de los sistemas ESS y al mercado parece que también, por lo que está ocurriendo en la mayoría de países de Europa, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, mercados en los que tenemos mucha presencia, donde este tipo de sistemas están cada vez más y más popularizados. En Chile también están empezando, ya lleváis tiempo. Chile siempre ha sido el mercado más avanzado de Latinoamérica, pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Y nosotros estamos haciendo por nuestra parte todo lo posible para ayudaros. Otra de las cosas que se puede hacer cuando hay discriminación horaria en los precios de la energía, se pueden hacer cargas programadas. ¿Para qué? Para que el equipo funcione determinadas horas cargando baterías para evitar los periodos en que el coste de la energía es más alto. Hay sistemas en el mercado que son mucho más compactos, que llevan todo integrado dentro de un sistema con sus ventajas y sus inconvenientes. Hay gente que hablan de esos sistemas como si fueran lo mejor del mercado. Es una tendencia más. A mí me gustan relativamente porque son sistemas muy cerrados. Me gusta mucho la flexibilidad y la versatilidad que ofrece Victron. Puedes añadir más componentes en cualquier momento, puedes ampliar el sistema de manera muy sencilla. Así que luego cada uno tiene que elegir las opciones que más le gusta. ¿Qué componentes necesitamos en un sistema ESS? Siempre vamos a necesitar un inversor cargador. ¿Ok? Siempre vamos a necesitar un dispositivo GX. Aquí hablamos de los Color Control y de los Venus. Evidentemente debiéramos añadir aquí el nuevo Cervo, pero básicamente cualquier dispositivo GX va a tener la misma función. Y una batería. Puede tener un tamaño más grande o más pequeño,
pero necesitamos un sistema de almacenamiento. Luego hay otros componentes pues, que son opcionales, como inversores de on-grid, controladores de carga, monitores de batería, medidores de energía, para tener más y mejor control de qué está ocurriendo en el sistema. Alguna gente dice, bueno, como componentes necesarios debiera de estar o bien el inversor de on-grid o el controlador de carga. Depende. Si el modelo de negocio que tienes es evitar las horas en que la costa de la energía es 3, 5, 10 veces más caro que durante determinadas horas, si tienes una batería de litio que tiene una eficiencia de carga muy alta y de descarga, y si tienes un inversor cargador, quizás no te sea necesario tener, no voy a decirlo, sino no sea imprescindible. Evidentemente, todo lo que puedas generar desde fotovoltaica, bienvenido sea y va a disminuir los costes de energía que tengamos. Llegado a este punto, que empezamos a hablar de inversores de on-grid o de controladores de carga, de acoplamientos en alterna o en continua, vamos a ver un poquito las diferencias que hay y para que las conozcáis, y luego cada uno tiene que saber o ir decidiendo muchas veces en función de la experiencia o de la instalación que os encontréis, qué tipo de acoplamiento tenéis que utilizar. Yo os daré la recomendación, mi recomendación, al final es mi recomendación. Y os explicaré el por qué. ¿Ok? Acoplamientos en continua. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué hacerlos? Pues porque la instalación es muy sencilla. No hay limitaciones, no hay reglas de nada. Luego veremos que para el acoplamiento en alterna sí que las puede haber, sí que las hay. Y la instalación y la programación es muy sencilla. Y la carga de la batería, sobre todo si trabajamos con plomo ácido, es de mejor calidad. En cambio, si trabajamos en alterna, pues habitualmente se hace cuando los sistemas van a consumir la energía directamente durante el día. Es muy eficiente el consumo directo. Esto podríamos aplicarlo también a los controladores de carga. Los controladores de carga pueden hacer consumo directo a través del inversor y tienen eficiencias muy similares. Es menos eficiente cargando las baterías, menos buena la carga de las baterías, sobre todo, de nuevo, si son de plomo ácido. ¿Por qué haríamos un acoplamiento en alterna? Entonces, pues el principal motivo sería que el cliente ya tiene un sistema de on-grid. Tiene un sistema de on-grid, ha habido un corte un día y os ha llamado porque dice que hay algo mal en el sistema que le instalasteis porque ha habido un fallo de electricidad. Ellos tienen solar, tienen un inversor y se han quedado sin energía. A esos clientes hay que explicarles que los sistemas de on-grid necesitan la referencia de la red para funcionar. A ese cliente hay que ofrecerle una solución de almacenamiento con baterías para que cuando vuelva a ocurrir eso puedan seguir trabajando. ¿Tiene limitaciones? ¿Qué limitaciones hay? Pues hay que cumplir algunas reglas de la relación que tenga este equipo con este y el campo fotovoltaico con el tamaño del banco de baterías. Un poquito más adelante las veremos. ¿Ok? Aprovecho aquí para presentaros el nuevo controlador de carga MPPT RS, de la serie RS de Victron, que en muchos casos está sustituyendo a los inversores de on-grid. ¿Por qué? Pues porque podemos llegar ya hasta 450 voltios de entrada desde el campo fotovoltaico y está compuesto por trackers, por seguidores de 50 amperios, totalmente independientes, lo que significa que puedes tener diferentes orientaciones, puedes tener diferentes modelos de paneles, puedes tener diferentes configuraciones. En un lado podrías tener 8 paneles, en otro podrías tener 12. El sistema funcionaría totalmente independiente. Se pueden conectar hasta 25 en serie por Canvas. O sea que en muchos casos tenemos clientes que ya están sustituyendo instalaciones que hicieron hace 15 o 20 años con sistemas de on-grid que están empezando a dar fallos los inversores y que tienen pues esos tipos de entrada de continua de 300, de 400 voltios.
simplemente una opción más a tener en consideración. ¿Ok? ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación siempre es esta, es hacer una combinación. Una combinación que combine el on-grid con el acoplamiento en alterna con el acoplamiento en continua. De nuevo, siempre que haya sistemas de on-grid en el sistema. Si no, seguramente yo me decantaría por controladores de carga. ¿Por qué? Pues, bueno, si yo tengo ya un cliente que tiene un inversor de on-grid, pues yo aprovecharía ese inversor para hacer consumo directo durante el día. Y añadiría controladores de carga para hacer carga de la batería para los momentos en que no tenemos la red disponible. Este sistema de almacenamiento, si tenemos red pública, le llamaremos un sistema de almacenamiento ESS. Si no tenemos red pública y la entrada de red es un grupo electrógeno porque estamos en una zona aislada, le vamos a llamar mini red. Es lo que os decía antes, o sea, al final depende de qué componentes tengas, depende de qué fuentes de energía tengas, pues al sistema le vamos a llamar de una manera o de otra. Al final son sistemas muy parecidos con comportamientos muy parecidos. ¿Qué tipos de sistema de acoplamiento en alterna tenemos? Esto es el sistema básico que hemos visto toda la vida. Tenemos la red pública, nos alimenta nuestras casas, nuestras cargas directamente sin ningún componente más. Cuando empezaron a salir los inversores de on-grid, hay básicamente o habían dos modelos de instalaciones acopladas en alterna. Había uno que era por excedentes, hacías autoconsumo y los excedentes los inyectabas a la red y la red te pagaba algo o al mismo precio que te lo vendía o te guardaba esa energía. Todavía en algunos países es así. En México, en Brasil es así, le llaman el net metering o el balance neto. Yo inyecto 10, la red me los guarda para que yo los consuma durante un tiempo o indefinidamente. Pero en otros países habían incentivos para que la generación fotovoltaica te la pagaban a 3 y el consumo te lo cobraban a 1. Evidentemente había que tener un doble contador para diferenciar lo que se inyectaba y lo que se consumía. Este es el modelo que más se ha implantado, evidentemente, porque es más sencillo y tiene más sentido que tú estés autoconsumiendo en el mismo sitio y únicamente inyectes a la red los excedentes. Así, el estándar de aplicación de acoplamiento en alterna a día de hoy es básicamente este, con un sistema que genera energía, se autoconsume en vuestra casa, en el negocio de vuestro cliente, y los excedentes son inyectados a la red. La red pública hace de batería. Es un sistema muy beneficioso, es un sistema que no suele durar demasiado en el tiempo. Algunos gobiernos los alargan más que otros, pero al final no es viable hacer ese tipo de balance neto porque se sobrecargan las líneas. Con lo cual se acaba yendo a generaciones distribuidas donde ese balance neto desaparece y ya no es tan beneficioso como lo era. Es el momento en que los sistemas de almacenamiento empiezan a tener cada vez más interés y es de lo que vamos a continuar hablando a partir de ahora. En ese esquema que acabamos de ver, si el cliente quiere hacer una conversión a un sistema de energía, de almacenamiento de energía, ¿qué tendrá que hacer? Pues va a tener que añadir un inversor cargador, un dispositivo GX, un banco de baterías, mayor o menor, y en algunos casos, según el tipo de acoplamiento que tengamos, luego lo veremos, pues un energy meter, un medidor para que nos informe de qué está ocurriendo, en qué dirección está fluyendo la energía, para poder decirle
por favor, no inyectes a la red, que no quiero, lo único que quiero es hacer autoconsumo y cargar mis baterías. O, ¿por qué no? También está la posibilidad de que tú quieras inyectar excedentes a la red. En este esquema, habitualmente vas a estar inyectando excedentes a la red. Esto sería un autoconsumo con el acoplamiento en la entrada, de manera que si falla la red pública, este equipo va a dejar de trabajar. Tendremos backup a través del Multiplus, a través y el tiempo que podamos mantener las cargas que tengamos alimentadas con nuestro banco de baterías. Es una de las opciones. La otra opción es ese equipo que teníamos en la entrada, instalarlo en la salida. ¿Por qué queremos instalar ese equipo en la salida? Básicamente, para que cuando haya un fallo de red, ese equipo continúe trabajando. Vamos a querer que ese equipo continúe trabajando. Si es durante el día y hay generación fotovoltaica, yo no quiero perderla. Yo quiero seguir alimentando mis consumos y alargar la vida y alargar el tiempo de autonomía que me dé el sistema para alimentar mis cargas críticas desde mi batería y desde mi campo fotovoltaico. En este caso hay que respetar un par de reglas. Una es que este inversor no puede ser más grande que este, por razones obvias. Pensar que si tuviéramos un inversor de on-grid de 100 kVA, por exagerarlo un poco y que se entienda mejor, y un inversor cargador de baterías de 3 kVA, los componentes que tiene este equipo no están preparados para controlar y para manejar toda esa potencia que podría generar este equipo, que al final va a tener que pasar a través de este cuando haya red pública y estemos inyectando excedentes. Por lo tanto, si este es de 3, este no puede ser de más de 3, puede ser menos, pero no puede ser más. La otra regla es que necesitamos un banco de batería mínimo en función del campo fotovoltaico que tengamos. Aproximadamente 100 amperios hora, 48 voltios por cada kilovatio pico de paneles instalados. Y si trabaja eso con plomo ácido. Si trabajamos con litio, entonces serían 100 amperios hora, 48 voltios por cada 1500 vatios picos instalados de módulos fotovoltaicos. ¿Por qué es esto? Porque cuando las baterías están cargadas y hay que decirle a este equipo no produzcas tanto o deja de producir, necesitamos tener unos pequeños periodos de tiempo para que le dé tiempo a este equipo y a este de aquí a decirle al inversor de on-grid no produzcas más. Sí, eso sería lo que llamamos el grid paralel, ¿ok? Tenemos un inversor en la parte de... no, perdón, eso sería esto sería lo que llamamos un acoplamiento alterna, con el equipo en la salida. Cuando está en la salida le llamamos un acoplamiento de alterna, cuando está en la entrada o en la línea principal le llamamos un grid paralel, ¿ok? De nuevo, son únicamente normas y maneras de llamarle. Cuando lo tenemos aquí, ¿qué va a ocurrir si falla la red? Este dejará de trabajar, este continuará trabajando. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué limitaciones tengo con este equipo? Ninguna. Puedo poner la potencia que quiera, puedo poner 3, 5, 10, 100, 500 kilovatios. No hay relación con la potencia que tenga este equipo. En caso de fallo eléctrico, dejará de trabajar, mis cargas no críticas dejarán de estar alimentadas. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso sí que aplica la regla 1.0 que hemos hablado. En caso de que falle la red, el equipo continúa funcionando. El inversor de on-grid debe soportar el frequency shifting. El desplazamiento de frecuencia es una función de que cuando varía la frecuencia, variará la producción fotovoltaica de ese equipo. ¿Ok? Si esto está bien diseñado, esta parte del sistema alimentando las cargas críticas va a trabajar durante semanas, durante todo el tiempo que necesitemos.
esta es siempre para mí la recomendación de tener como mínimo un sistema que pueda aguantar y que pueda alimentar mis cargas críticas. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos que vosotros estáis, la mayoría de gente que nos estáis escuchando hoy, estáis en Chile. Chile es una zona de alta actividad sísmica, como todos bien sabéis. Si un día hay un temblor y hay un problema con la red de distribución, podéis estar unas horas o unos días sin energía. Cuando yo estuve, justo antes de que empezara todo el tema del COVID, yo estaba en México, ya lo he explicado otras veces, y estuve en la Baja California. En la Baja California tuvieron un problema con un huracán que les atacó y que les dejó sin suministro durante varias semanas. La única gente que pudo seguir trabajando es la gente que tenía una configuración de este tipo o con un acoplamiento en continua con controladores de carga. ¿Por qué? Porque había gente que tenía generadores, pero al cabo de unos días ya no tenían combustible para usar los generadores. Iban a las gasolineras. En muchos casos, algunas gasolineras ni siquiera tenían energía para hacer funcionar las bombas, el bombeo para poder vender energía. Y las que lo tenían se quedaron sin combustible a los pocos días. La única gente que pudo seguir trabajando fue la que tenía un sistema fotovoltaico. Y en esta configuración o con controladores de carga. Así aparece el concepto de independencia energética. Es importante, si tienes un sistema de este tipo, desde mi punto de vista, ser independiente energéticamente. Si yo puedo tener un sistema que me aporte energía a mis cargas críticas, estas de aquí, de mi casa, pues si pasa algo muy grave, yo voy a poder seguir más o menos, entre comillas, haciendo vida normal. Una de las preguntas típicas es, bueno, ¿y qué es una carga crítica? Bueno, pues una carga crítica, todos vamos a coincidir que el refrigerador es una carga crítica, que algunas luces son una carga crítica, quizás alguna toma de corriente para poder cargar celulares, para algunos pequeños electrodomésticos. Pero evidentemente cada uno tiene que decidir cuáles son sus cargas críticas. ¿Qué no son cargas críticas? Pues seguramente la lavadora, la secadora y equipos que si no funcionan durante un día o 2 días o una semana, seguramente no va a pasar nada. Y aquí un poquito el resumen de los dos casos, ¿no? De si tenemos el acoplamiento en alterna o si tenemos el inversor en la entrada del equipo. Aquí tenéis la información. Resaltar que si deja de trabajar o el inversor continúa trabajando y forma una microred. Y aquí tenéis un poquito más de información. Podéis ver todo en detalle. ¿Ok? Supongo que todos sabéis más o menos lo que es el frequency shifting, el desplazamiento de frecuencia. Es esa función que llevan a muchos de los inversores de on-grid, de manera que cuando detectan que la frecuencia de entrada se incrementa un pequeño porcentaje, lo que hace es reducir la potencia de generación que está teniendo desde el campo fotovoltaico. Estos valores son por defecto los de Fronius. Con Fronius tenemos un acuerdo. Cuando esto empezó, las empresas llegaron a un acuerdo, compartieron firmware, sin softwares, y es el equipo que mejor funciona. Pero cualquier equipo que tenga esta función, cualquier equipo de on-grid puede trabajar con un Victron. Tenerlo en cuenta. Estos son los valores por defecto. Estos son los valores del BE-config. Quien esté familiarizado con nuestro programa sabrá a qué me refiero, pero pueden cambiarse. No hay un estándar en la industria que diga que estos son los valores por defecto. Cualquier valor se puede añadir aquí. ¿Ok?
Si el cliente no tiene ningún tipo de sistema instalado, pues seguramente un controlador de carga es la manera más sencilla, tanto para la programación como para el funcionamiento, haya red pública o no. Y luego la única limitación que hay aquí es que este controlador no sea tan grande como para dañar la batería. Si es plomo ácido, pues ya sabéis, el 20% de la capacidad de la batería. Si es litio, pues hay que mirar las especificaciones de cada fabricante. Todos nuestros componentes, todos nuestros controladores de carga, como los inversores cargadores, pueden trabajar con baterías de litio. Y que sepáis que todas las combinaciones son posibles. Hace unos días tuvimos otro webinar y había gente que entendía que como yo ponía que todas las combinaciones eran posibles, había que poner un inversor en la entrada, otro inversor en la salida, un controlador de carga, que había que hacerlo todo. Ni mucho menos. Podéis tener cualquiera de las configuraciones, la que más os interese en cada caso. Lo importante es que las entendáis. Si las entendéis, sabréis escoger en cada caso cuál es la mejor solución para vuestro cliente. Y siempre explicarle bien a vuestro cliente las diferentes opciones que hay y las implicaciones que tienen. Si decidís únicamente poner un inversor aquí, pues explicarle que si se va a la red pública, este equipo va a dejar de trabajar. Que si tenéis baterías, pues vais a tener otras opciones y que aunque falle la red pública, el cliente va a poder seguir trabajando. Y aquí podéis ver pues, la representación que tendrían este tipo de sistemas en el VRM, en nuestro sistema de monitoreo remoto, y como son Fronius, pues aparecerían incluso el logo de Fronius. La única diferencia que hay entre este sistema y este anterior es que este Energy Meter ha desaparecido. ¿Por qué? Porque aquí todos los consumos están considerados críticos, se conectan todos a la salida de alterna del inversor cargador, del multiplus o del 4, y si hay fallo de red, pues va a continuar trabajando. ¿Cómo se va a comportar este sistema? Pues vamos a tener carga de batería desde el controlador de carga, siempre que haya generación fotovoltaica en este campo. Vamos a tener generación fotovoltaica del inversor de on-grid, que va a estar alimentando los consumos primero, seguidamente ayudando a la carga de la batería, y cuando estén todos los consumos satisfechos y la batería cargada, si hay excedentes y mi contrato con compañía lo permite, voy a vender excedentes. ¿Ok? Y si hay un fallo de red, este equipo va a conmutar en menos de 20 milisegundos a baterías, va a seguir alimentando este equipo, le va a dar la referencia y va a permitir que continúe trabajando. ¿Ok? Recordar que todos los inversores, los multiplus y los 4, tienen una señal de salida de alterna de tan alta calidad que este equipo se piensa que está conectado a la red pública y se pone a trabajar. ¿Ok? Si la batería se llena y tiene que bajar la producción, él le dirá, incrementando la frecuencia, que reduzca mínimamente eso. También se lo dirá el dispositivo GX. De hecho, se le dice de las dos maneras para que sea de la manera para que responda lo antes posible. Y llegamos a lo que sería una mini red. En general, en este tipo de mini redes suelen haber combinaciones de acoplamientos en alterna para los consumos directos durante el día, acoplamientos en continua para la carga de las baterías. En esta mini red esto va a estar funcionando siempre, y en caso de que la batería se descargue y no tengamos más energía, lo que va a hacer es arrancar automáticamente el generador para alimentar los consumos para recargar las baterías. ¿Ok? Antes os hablaba de la combinación de acoplamiento en alterna y en continua.
aunque tengas inversores de on-grid en el sistema, siempre mi recomendación es que añadáis un mínimo de un 20 o de un 30% de controladores de carga. ¿Por qué? En el peor de los casos que hablábamos antes, que haya un problema de suministro durante mucho tiempo, en algún momento de esos días que pasen, puede darse el caso de que si no tenéis controladores de carga, únicamente inversores de on-grid, puede darse el caso de que alguna noche esta batería se descargue del todo y a la mañana siguiente no tengamos energía. Cuando empiece a salir el sol, este equipo no se va a conectar nunca porque no va a tener referencia. Si, en cambio, tenemos un controlador de carga, aunque ocurra eso, a la mañana siguiente, al cabo de 2, 3, 4 horas, este equipo habrá recargado esta batería lo suficiente para que este equipo arranque de nuevo, le dé la referencia y se inicie el ciclo de nuevo. Es una extra seguridad. No es imprescindible, pero puede ayudar mucho en situaciones muy críticas. Tenerlo en cuenta. ¿De dónde sacaré estos paneles? Pues o puedo instalar paneles nuevos o si yo tengo aquí, no lo sé, 5 kilovatios, pues igual puedo tomar 1 kilovatio de aquí, recablearlo para que puedas ir a la entrada de este equipo y utilizarlo directamente para la carga de las baterías. Hemos hablado de Fronius, otras marcas se pueden utilizar. Aquí he hecho como 3 niveles de compatibilidad. Fronius es el primero, por lo que os decía. Seguidamente estarían SMA, SolarEdge y ABB. También muestran la información en el dispositivo GX. Ahora ya está documentado y sí que se puede utilizar para inyección cero. Y luego cualquier otra marca, si le ponemos un sensor de corriente, podemos controlarla y saber cuánto está produciendo el equipo y si estamos y vamos a inyectar o si no. ¿Okay? Esto es un sistema monofásico, como podéis ver aquí. Estos serían sistemas trifásicos. Para más información podéis iros a Victron Live y ahí os va a explicar paso a paso cómo hacer la configuración de un Fronius, de SMA, SolarEdge o ABB, o cómo instalar estos Energy Meters en los sistemas. Estos Energy Meters, básicamente, tenéis aquí los diferentes modelos, hasta 100 amperios y luego algunos se pueden añadir transductores de corriente externos para llegar a más potencia. Si el cuadro principal está un poco lejos, se pueden instalar estos SIP-Bs, que son como emisores y receptores. Yo tengo uno de estos en casa instalado, de manera que aunque los conectas en el panel principal de distribución y el receptor lo conectas junto al GX. Es muy conveniente esa configuración porque te evitas muchos cableados. Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo se comporta una instalación ESS para que os hagáis una idea de más o menos de la filosofía de trabajo que tiene la instalación. ¿Es el funcionamiento básico? Dependerá mucho de los parámetros que vosotros le pongáis en cada una de las partes de la configuración. Luego lo veremos eso un poquito más adelante. Vamos un poquito a explicaros cómo funciona y luego veremos cómo se hace esa configuración. Empezamos con el consumo directo. Yo tengo un consumo de 1800 vatios, yo genero 1800 vatios, ese consumo se va directo a la casa. ¿Ok? Si el sol sigue brillando y esa generación incrementa a 2400 vatios, continuaré consumiendo mis 1800, pero el excedente de esos 600 pues los utilizaré para cargar la batería.
lo que decíamos antes, primero los consumos, siempre la prioridad es el consumo del cliente, seguidamente iría a la carga de baterías y si continuamos generando, haremos la alimentación de los consumos, cargaremos nuestras baterías con 1000 vatios, quizás esta batería lo máximo que le puedo cargar son 1000 vatios, quizás yo no quiero cargar más de 1000 vatios por el motivo que sea, y si hay excedentes los puedo inyectar a la red. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que tengamos un día nublado, que la generación fotovoltaica no sea tan alta, entonces para satisfacer estos 1800 voy a tomar lo que esté generando el campo fotovoltaico y lo demás lo tomaré de las baterías. Y si ese consumo se incrementa y mi inversor o no es de más de 1000 vatios o yo lo he limitado a 1000 vatios, pues estaré tomando energía del campo fotovoltaico del on-grid, estaré tomando energía de mis baterías y estaré tomando energía desde la red pública. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que este equipo se ha sincronizado con la red pública cuando está disponible en la entrada de alterna. Cuando ese valor de red pública está dentro de los valores de frecuencia y de tensión, va a cerrar ese contacto, ese relé de transferencia y va a enviar la energía a la salida. En el momento que haga eso, esta red pública y este equipo están sincronizados y tienen la misma frecuencia, la misma tensión, están en fase. Este equipo, cuando vea aquí energía, empezará también a monitorearla. Si está dentro de sus parámetros, también se conectará. Por eso es posible, como en este caso, estar sumando energía desde 3 fuentes independientes, porque estos 3 equipos, estas 3 redes están todas conectadas, sincronizadas en frecuencia, en tensión y en fase. Continuamos. ¿Qué más puede pasar? Pues otro comportamiento sería, yo tengo un consumo muy grande de 1800 vatios aquí, el sistema no está generando nada, yo voy a alimentar desde mi campo de baterías, desde mi banco de baterías. ¿Hasta cuándo voy a alimentar de mi banco de baterías? Yo le puedo decir la cantidad de profundidad de descarga que quiero ir trabajando, que quiero ir usando, y siempre guardarme un poco porque si hubiera un fallo de red, aún tener un poquito de autonomía. ¿Qué pasará cuando llegue a ese set point que le hemos indicado? Pues que dejará de descargar las baterías y se alimentará desde la red hasta la mañana siguiente. ¿Ok? Continuamos. O Félix, ¿hay alguna pregunta que consideréis que debiéramos contestar antes de continuar? No, pero estaba viendo las preguntas que han ido realizando. Heraldo rápidamente las ha ido atendiendo. Importante que las preguntas sí, más que por la caja de chat, las hagan como solicitó Heraldo por el Q&A. Por De forma que preguntas y sea... respuestas, sí, por favor. Exactamente. Ok, pues continuamos con la presentación. Luego, si en todo caso, abrimos micrófonos si alguien tiene alguna duda. Pues vamos a por los sistemas tipo. Todas estas cosas que os estoy explicando sobre el papel se pueden aprender. Para mí ha sido mucho más sencillo tener un sistema en casa, un sistema de pruebas y poder ir viendo las diferentes configuraciones y qué ocurre si le cambio este valor y qué ocurre si le cambio este otro valor y qué ocurre si hago esto o si hago lo otro. Yo os recomiendo que instaléis un sistema como este o similar en casa. ¿Ok? Esto es básicamente el sistema que yo tengo, con pequeñas variaciones, donde yo he ido haciendo pruebas. Empecé con un tipo de sistema, le he ido añadiendo componentes hasta que
creo que ahora más o menos tengo bastante claras cómo funciona la mayoría de cosas. Yo empecé con un inversor cargador de 3 kVA, con un color control y un BMW y un controlador de carga con baterías de plomo ácido. Ya las he cambiado ahora a litio, ahora os explicaré. Y tengo un campo fotovoltaico, empecé con un campo fotovoltaico de 300 watts, de 2 paneles de 300 vatios. Recientemente añadí otro controlador de carga con un poli de 280. Inicialmente no tenía este Energy Meter, ahora sí que lo tengo y me ayuda mucho. Tengo un Zigbee de estos para emitir esa información, porque la distancia entre el panel principal y mi equipo es como de 15 metros. Yo estoy de alquiler aquí en casa, así que era un poquito complicado empezar a hacer cableados. Y bueno, tengo mis cargas críticas y mis cargas no críticas. Para que os hagáis una idea, ¿me confirmáis, por favor, que estáis viendo mi VRM? Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Ok, este es mi sistema en tiempo real, ahora mismo. Estoy consumiendo 4 kilovatios, estamos en Barcelona o al lado de Barcelona. Tenemos 33 grados, hace bastante calor, como os podéis imaginar. Tengo el aire acondicionado puesto, estoy consumiendo de la red 3000 vatios, estoy descargando mi batería a unos 1000 vatios y la generación fotovoltaica que hacen mis paneles la estoy usando directamente para mis consumos. Tengo mis cargas críticas aquí, mis cargas no críticas. Si hubiera un fallo de red, este aire acondicionado se desconectaría, únicamente me quedaría con unas luces y con el refrigerador, ¿ok? Y por el momento la batería está descargando. Aquí podéis ver la consola remota. Quien esté familiarizado, pues verá lo que está ocurriendo. Este es el menú de ESS con las diferentes opciones que tiene y que yo, los diferentes valores que yo le he ido añadiendo, luego iremos revisando cada uno de estos valores. De momento, continuemos con la presentación. ¿Por qué os digo que tengáis un sistema tipo? Lo importante es que entendáis la filosofía de cómo piensan los equipos y de cómo trabajan, cómo priorizan una parte del sistema u otra y la lógica de funcionamiento que tienen. Una vez hayáis hecho eso con un sistema de 3 kVA, lo podéis hacer con uno de 60 o de 180. Luego habrán unas dificultades de instalación, de cableados, etcétera, pero la filosofía de funcionamiento es exactamente la misma. No hace, para aprender cómo funciona un sistema trifásico de 150 kVA, no hace falta que tengas un sistema de 150 kVA. Con que tú sepas cómo se comporta, y esa es la idea del sistema tipo, del sistema piloto que yo os recomiendo que tengáis en casa. ¿Qué beneficios tiene un ESS? Reduce la factura eléctrica, haces autoconsumo, cargas un poquito tus baterías, te da un poquito de backup, te da un poquito de energía para consumir cuando no hay disponibilidad solar. ¿Ok? Puedes activar una carga programada. Yo la tengo activada ahora. La electricidad, ahora aquí han hecho un cambio en España y hay 3 franjas horarias y yo por las mañanas antes de las 8, que la electricidad es muy barata, cargo mis baterías prácticamente al 80%, de manera que la última parte la acaba haciendo la solar durante el día y reduzco mi factura eléctrica. Se pueden aprovechar los elementos existentes si queréis hacer un sistema SS. Lo que os comentaba, si un cliente te llama porque ha habido un fallo de red y se ha quedado sin energía porque tiene un inversor on-grid, pues ofrecerle un sistema de almacenamiento para que la próxima vez que eso pase, el cliente pueda seguir teniendo energía. Explicarle que si luego hay un temblor y se queda una semana sin energía, por mucho on-grid que tenga, si no tiene batería, si no tiene un pequeño sistema, no va a tener energía. Y el tema de la independencia energética, que va muy ligado a eso. No sé qué pasaría en Chile o en otros países,
aquí hace 1 año y medio, la gente se volvió un poco loca comprando cosas y mucha gente se dio cuenta de que no podía comprar tantas cosas porque no tenía dónde almacenarlas. Tú puedes comprar mucha comida si no tienes refrigeradores y puedes alimentar esos refrigeradores con energía eléctrica, esa comida en pocos días se va a estropear. Entonces, es un concepto interesante, un argumento de venta. ¿Ok? Es la lógica de funcionamiento que os hablaba. La prioridad en estos sistemas, la prioridad en los sistemas de almacenamiento siempre es alimentar los consumos. Pase lo que pase, lo primero que yo voy a alimentar son los consumos en mi casa. Si tengo excedentes, cargaré baterías. Si sigo teniendo excedentes, los inyectaré a la red, si me lo permite, compañía, si me lo permite las circunstancias. Y si no, pues reduciré la potencia de generación hasta que la batería se descargue o el consumo aumente. Esto es un pantallazo de mi sistema en casa. Y esto es de la lógica de funcionamiento que hemos visto, el ejemplo que os quiero mostrar para que veáis efectivamente cómo el sistema va a estar alimentando estas cargas desde fotovoltaica, desde baterías y desde la red eléctrica simultáneamente. Aquí podéis ver el flujo de energía siempre hacia las cargas y cómo puede alimentar desde 3 fuentes diferentes sin problemas esa energía. ¿Ok? ¿Qué he aprendido con mi sistema? Pues he aprendido muchísimas cosas, como os decía. Primero lo tenía básicamente como respaldo. Luego lo tenía en SS, inyectando en red en mi casa. Os digo que mi instalación está como al final de casa, en un cuarto de servicio. Yo inyectaba, pero siempre tenía que tener cuidado de que no inyectase demasiado porque si no se iba a compañía y me penalizan. ¿Cómo solucioné eso? Pues con un contador y con el Zigbee, comunicándolo para que nunca haya inyección y únicamente autoconsumo. Y últimamente he instalado el tema de la carga programada. ¿Por qué? Porque hasta las 8, de 12 de la noche a 8 de la mañana me están cobrando 0,006 céntimos de euro por kilovatio. Y a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde me cobran a 0,13. ¿Qué significa eso? Que yo estoy pagando aquí un 5% de lo que me van a cobrar después. Como tengo litio, la eficiencia de carga es muy alta, estoy alimentando todo lo que puedo antes de las 8 de la mañana para que mi batería esté cargada y luego vaya descargando durante el día. Yo no tengo una gran batería, pero todo ayuda. ¿Qué tenía antes? Tenía 2 baterías de plomo ácido de 220 amperios hora. Como las ciclaba diariamente, descargaba un 50%, eso significa que tenía unos 2.750 vatios hora de energía. Cambié a litio, 200 amperios hora, descargo un 70, un 80%, tengo unos 140, 150 amperios hora. Eso significa que tengo unos 3.500 vatios hora de energía almacenada, que es casi un 28% más de lo que tenía antes. Pero lo más interesante, una de las cosas más interesantes están aquí. El peso es 1/3 de lo que tenía antes con plomo ácido y luego el número de ciclos evidentemente se incrementa, es 5 veces más el número de ciclos que tengo con litio y a día de hoy el litio ya es más barato que el plomo ácido. El precio por ciclo es ya, el plomo ácido es un 25% más costoso que el litio. Porque la única manera de comparar baterías es saber a cuánto me cuesta a mí un ciclo de energía y a cuánto me cuesta cada kilovatio hora. Cuando yo presento estos números, mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible eso si luego el litio es mucho más caro que el plomo ácido? Pues bueno, la respuesta es que el precio ciclo es más barato, pero el litio te va a dar 3.000 ciclos, con lo cual, por barato que sea, cuando multiplicas por 3.000, el coste inicial de la inversión inicial en el banco de baterías
es más elevada, pero evidentemente pues te va a durar pues como 10 años frente a 2 o 3 años que te puede durar la otra. ¿Qué tengo que hacer si quiero hacer un sistema NSS, un sistema con prioridad solar? Pues tienes que elegir uno de estos dos, de estas dos configuraciones, o bien Virtual Switch o bien ESS. ¿Cómo voy a hacer eso? Necesitáis el BIconfig, necesitáis un conversor MK3 y necesitáis, evidentemente, el inversor cargador para hacer la programación. ¿Ok? Muchas cosas se pueden hacer ya con el Victron Connect. El Virtual Switch y los asistentes todavía no son una de ellas de las que se puede hacer, o sea que esta es la configuración que vais a necesitar para activar cualquiera de estos dos sistemas. ¿De acuerdo? Si es el Virtual Switch, esta es lo que vais a ver en el BConfigure. Supongo que más o menos todos conocéis el BConfigure. Sabéis que podéis simular. ¿Estáis viendo el BConfigure en mi pantalla? Sí, se ve, David. Ok, perfecto. Bueno, que sepáis que podéis configurar, podéis simular sistemas con el BConfigure. De hecho, con prácticamente todos los programas de Victron podéis hacer simulaciones. Es muy importante porque os ayuda a entender mejor qué significa cada cosa y para qué sirve y qué valores podéis introducir ahí. Como ejemplo, pues aquí si yo quiero saber qué significa esto, si le doy al botón derecho del mouse y me voy aquí, pues me va a aparecer un menú en el que me va a explicar para qué sirve ese valor. El Virtual Switch es la penúltima pestaña que hay. Recordad que si vais a utilizar asistentes, por ejemplo, el ESS, entonces debes decirle que no utilice el Virtual Switch. Fijaros que si yo tengo activado el Virtual Switch, los asistentes no puedo activarlos. ¿Vale? A no ser que le digas al sistema que es que lo haga por ti y lo habrá desactivado. Con el Virtual Switch, los Multiplus o los 4 tienen unos relés programables. Esos relés se pueden gestionar para muchas cosas. Una de las cosas que se puede utilizar es para que tome energía de la red o no la tome, que ignore la entrada de alterna. Aquí tenéis diferentes configuraciones que podéis utilizar. Si tenéis un sistema piloto, podéis hacer todas esas pruebas para hacer la configuración en función de la carga, en función de la tensión de la batería, en función del consumo, en función de muchas cosas y con retardos de tiempo, por durante 30 segundos o durante 60 segundos o lo que sea. Hacer pruebas, familiarizaros con él. Como os decía antes, a mí el que más me gusta es el asistente LSS. Yo utilizaría el ESS. Los asistentes son pequeños programitas que te ayudan a trabajar mejor las instalaciones, a tener las funcionalidades que más te interesan en cada momento. Como os decía, si se utiliza, no puede utilizarse el Virtual Switch, no puede estar activado los dos a la vez. ¿Cuántos asistentes hay? Pues estos son la mayoría de los que podéis ver dentro del menú de asistentes. Hoy nos vamos a centrar en el ESS. Cuando añadáis el ESS, activaréis el ESS y empezará a preguntaros cosas que tendréis que ir completando. ¿Qué tipo de baterías vais a utilizar? ¿Qué tamaño de baterías? ¿Qué tensiones de baterías queréis utilizar? Si queréis la desconexión dinámica, intervalo de reinicio, si hay inversores fotovoltaicos, esto es si hay un acoplamiento en alterna o es en continua. Y si lo hay, pues tendréis que poner los valores y os va a pedir los valores del equipo de OnGrid. Si no, pues simplemente os hará el resumen de los parámetros que habéis hecho y ahí lo tendréis. ¿Ok? Cuando hayáis hecho eso,
Esa es la primera parte. Ese asistente, esa configuración la enviaréis al inversor cargador y dentro del GX, tendréis que ir al menú, buscar el ESS, como habéis visto que yo hacía, y os aparecerán todas estas opciones. Y aquí tendréis que ir seleccionando diferentes tipos de opciones en función de qué tipo de baterías tengáis, en función de cómo queréis que se comporte el sistema. Si queréis el battery life o no, si queréis mantener las baterías cargadas siempre porque va a ser un sistema de backup, de respaldo, si quieres vender excedentes, compensación de fase, el índice de la profundidad de descarga, excepto si hay fallo de red, etcétera. ¿Ok? Aquí se explica un poquito lo que es el battery life, si hay un contador de red, como bien os decía, yo tengo esta configuración con el cortador de red que le llaman el grid parallel, pero si todos los consumos están en la salida crítica, entonces ya es un acoplamiento de alterna. Se pueden verter los excesos solares del cargador solar. Se puede hacer de la parte del inversor de on-grid, se puede hacer de la parte del controlador de carga. Se puede hacer compensación de fases, si es un sistema monofásico, bifásico o trifásico. Cuánto queremos descargar la batería y si queremos guardar una parte de esa batería en caso de que falle la red. Y podemos limitar la potencia del inversor. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo la potencia del inversor limitada. ¿Por qué? Porque prefiero que se vaya descargando a 1000 vatios en lugar de que se ponga a descargar 2500 vatios y haga esa descarga mucho más rápida. Porque así toma menos energía de la red de golpe. Bueno, eso ya son cosas que cada uno tiene que ir decidiendo. Y luego está el tema del valor de referencia de la red. Esto es importante y lo voy a remarcar un poquito porque habitualmente aquí vas a poner como unos 50 vatios si tú no quieres inyectar nada a la red. Si lo inyectas, si se le pone esos 50 vatios, porque no es imposible, pero es muy difícil el asegurar de que si tú tienes aquí un valor 0, pues que nunca va a ir nada hacia la red. Si tú tomas 50 vatios, pues entonces sí que te aseguras de que prácticamente nunca va a ir nada hacia la red. Yo aquí tengo otro valor. No tengo 50, tengo como 200 o 300 vatios, que es básicamente el consumo base que yo tengo en mi casa. Lo que yo asumo es que, bueno, pues esos 200 vatios los que consumen mis refrigeradores y las luces que tengo encendidas y todos los consumos que tienes por ahí en casa, siempre, pues eso lo hago ya directamente de la red y luego voy utilizando para los excedentes lo que tengo en mi batería. Esa es mi opción, esa es mi decisión. Cada uno tiene que tomar las suyas. Y luego está el tema de la carga programada. Lo que os decía, yo hasta las 8 de la mañana cargo mi batería al 80% porque me interesa consumir energía a 0,006 y no a 0,13. Y eso, de nuevo, os lo voy a enseñar en mi sistema para que lo entendáis un poquito. ¿Ok? Aquí estamos consumiendo de la red, estamos consumiendo de mi batería y del campo fotovoltaico. Y si nos vamos a la consola remota, aquí pues estamos lo que os decía antes. Aquí entro al menú de ESS. Tengo optimizado sin battery life, tengo litio, no tiene sentido el battery life, tengo un contador externo, tengo la salida activa, una fase individual, la descarga de la batería, máximo de un 80%, me guardo un 20% para alimentar, en caso de fallo de red, mis consumos críticos.
Cabe decir que donde yo vivo los fallos de red son muy poco habituales. No me han pasado. En 6 años que vivo aquí me ha pasado una vez, el más largo durante media hora. O sea que no tengo grandes problemas. Pero si yo estuviera en una zona que hay fallos de red habituales y que tienen una duración más larga, este valor lo incrementaría. Tengo limitada la potencia de carga del equipo a 1000 vatios para no cargar demasiado mis baterías. Tengo la potencia del inversor cargada, limitada a 1150 vatios precisamente para eso que os decía, para que no se descargue de golpe. Prefiero tener siempre un poquito de que vaya descargándose poco a poco. Tengo un valor de referencia de la red para los consumos que yo tengo en casa. De inyección a red no hago, aquí podéis verlo. Tengo desactivado el tema de la inyección a red. Podría tenerlos activados y con el valor que yo quisiera inyectar a la red. Pero en mi caso no tiene sentido porque no tengo ni suficiente energía fotovoltaica y me interesa más hacer autoconsumo y almacenar en mis baterías. Lo que sí que os he dicho que he activado recientemente es el tema de la carga programada. De lunes a viernes, que es cuando la energía entre semana es más costosa, empiezo a las 5 de la mañana a cargar y durante 3 horas hasta las 8 menos 10 estoy cargando mi batería o si alcanza el 80% para de cargar. ¿Ok? Así que a las 8 de la mañana, cuando empieza el día, mis baterías habitualmente están al 80%. Ese 20% que falta, ¿quién lo hace? Pues lo hace el campo fotovoltaico que tengo. ¿Ok? Volvemos a la presentación. Y aquí os vamos a enseñar algunos sistemas de almacenamiento que hay en el mundo. Esto es un 60 kVA con 12 controladores de carga de 85 amperios, que son casi 1000 amperios de carga, con 2 Fronius en acoplamiento de alterna, en Alemania, perdón, en Australia. Esto es uno de los sistemas más grandes que tenemos en Brasil. Son 15 equipos de 15 kVA, son 3 instalaciones 90, 90 y 45 kVA. Cada uno de estos campos son 50 kVA con Fronius y estas letritas de aquí son los 2 controladores de carga de 250 de 100 amperios cada uno. Luego tienen un buen banco de baterías con BYD. Aquí podéis ver el sistema. Son 3 sistemas. Tenemos 3 dispositivos GX. Aquí podéis ver los Fronius, los bancos de baterías de BYD y cómo funcionan esos equipos. Este es el que tiene los controladores de carga, el de 45 kVA. Es un trifásico. Alimenta los consumos, alimenta las baterías. Si hay excedentes, va a la red. Exactamente lo mismo que hago con estos 2 sistemas de on-grid, de acoplamiento de alterna. ¿Y qué tiene este cliente? Pues este cliente tiene esa carga programada. ¿Por qué? Pues la tiene programada para que las baterías estén cargadas justo antes de las 6 de la tarde. Porque la energía es hasta 3 veces más cara en ese momento. Yo cargo mi batería, lo que no haya podido cargar desde solar, de manera que esas 3 horas apenas consumo energía de la red pública. Es un modelo de negocio diferente que no está relacionado con energía solar directamente. Por eso os decía al principio, ¿no? Cuando hablábamos de los componentes principales e imprescindibles para un sistema y no aparecía ni un inversor de on-grid ni un controlador de carga. Pues este sería el ejemplo perfecto de eso. Y en las gráficas que muestra el VRM, aquí podéis ver cómo ha ido la generación y el consumo del sistema durante todo el día y cómo cuando llega a las 6 de la tarde se desconecta de la red y a las 9 de la noche se vuelve a conectar a precio bajo, carga un poco baterías y continúa. Más sistemas.
Microredes. Esto es una microred con acoplamiento en continua, con 2000 amperios de carga, 20 controladores de carga de 100. Hay 9 equipos de 15 kVA, un trifásico de 135 y hay 370 kilovatios de almacenamiento con BYD. Es un container de 40 pies que se cableó, se montó, se cableó y se programó en España y se envió a Afganistán, a Kabul, en una misión de las Naciones Unidas. Tal como llegas, plantas el container. En muchos casos todo este pasillo va a ir lleno de los paneles fotovoltaicos y de las estructuras. En cuanto lleguen, tienen ya energía de las baterías, les da tiempo a hacer la instalación de los paneles para que el sistema funcione independientemente. Esto es una microred en el Serengeti, en Tanzania, en el Parque Nacional, que tiene también 135 kVA. Tiene un acoplamiento en continua y un acoplamiento en alterna con baterías de litio. Aquí tienes 150 kVA, los inversores, los controladores de carga, 1400 amperios de carga, los 4 Fronius para el consumo durante el día y hacer el autoconsumo directo, y siempre un generador para asegurarnos de que si en la época de lluvias no hay suficiente generación eléctrica, que nunca falte energía. Una foto del sistema con los controladores de carga, con los distribuidores de las baterías de litio. Las baterías están al otro lado de la pared y aquí tenéis algunos de los inversores cargadores y de los Fronius. Y este es el sistema más grande que podemos ofrecer. Está en una isla en Francia, en Córcega. Tienen 180 kVA con 2000 amperios de carga, con controladores de carga, y tienen baterías de litio 368 kilovatios hora. Si queréis más información en estos enlaces, podéis verlo, leer un poquito más, siempre es interesante. Y hasta aquí básicamente lo que os queríamos explicar hoy. Quien quiera ver la lista completa de productos está disponible en la web, en la lista de precios. Es una lista de precios en euro a cliente final. No le hagáis mucho caso a los precios, pero sí para ver toda la gama de producto de Victron. Si queréis más información de nuestros equipos y de nuestra empresa, aquí tenéis diferentes enlaces desde nuestra web, Victron Professional, donde os invito a que os registréis todos. Es gratis, hay muchos vídeos, hay exámenes, hay un montón de información que os puede ayudar mucho. Luego está Victron Live con información más técnica, la comunidad de Victron. Cuando tengáis dudas, seguramente alguien las ha tenido antes y ya las ha resuelto. Y luego está el blog, donde os podéis dar de alta y cada semana o así os enviarán un email con algunos sistemas interesantes, como los vídeos que hemos visto hoy antes del webinar, y que os pueden dar ideas para implementar localmente que ha hecho alguien en otra parte del mundo, por si os interesa. Como ejemplo de nuestra web, pues podéis descargar muchísima información. Este es uno de los ejemplos que me gusta remarcar porque es un libro que hace unos meses lanzamos. Una compañera nuestra lo hizo. Se puede descargar en PDF y es sobre instalaciones. Os va a ayudar a hacer instalaciones mejores, más profesionales, para que os den menos problemas. Y hasta aquí lo que os queríamos contar hoy. Así que devuelvo el control del webinar a Félix para que nos explique un poquito si han habido algunas preguntas y que continúe con el plan que teníamos. Vale, David, muchas gracias. Bien completo el segmento de temas que se tocaron. Fue más allá incluso de lo que es el simple priorización de la solar.